Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. 1,5 millones de personas fueron incluidas después del reclamo en los padrones, 1,5 millones más, de jóvenes de 16 a 18 años que no estaban, que tienen la posibilidad de sufragar, no la obligación, pero la posibilidad. Pero si uno piensa que por primera vez en una década el 51%, un poco más, porque el 51,8% de los jóvenes, de los niños, son pobres en la Argentina, es decir, que los chicos que viven en la Argentina de hoy, más de la mitad viven en la línea de pobreza, lo que significa su alimentación, posibilidades reducidas de estudios y de educación, hogares llamados a la desunión por desaveniencia, falta de trabajo, convivencias difíciles, que crea la pobreza, 4.400 villas de emergencia en la Argentina, y seguimos todos los días escuchando los vaivenes de la dirigencia política. Uno lo menos que tiene que hacer es sentir un estado de vergüenza por la sociedad que nos toca vivir y por lo poco que hemos podido hacer para modificar el hecho impresentable que en el país de la comida haya gente con hambre, gente indigente y la mitad de la población de los niños sean pobres. ¿En qué tiempo, en qué momento empezó a ocurrir este desastre que ha postrado el futuro argentino porque tiene enajenado el desarrollo de su juventud? Y si encima de esto le sumamos el submundo de la droga, tenemos una sociedad de cara al futuro absolutamente manejable y conducida por los intereses de pocos para que la riqueza territorial de nuestro país vaya a manos de cualquiera, porque no vamos a tener una sociedad que sepa de qué se trata. Cuando hablamos de pobreza, tenemos que asociar a la pobreza la alternancia de la alimentación, porque no se es pobre y se alimenta bien, se es pobre y se tiene carencias, y cuando se tiene carencias la alimentación merma, y cuando merma la alimentación el desarrollo de una persona se frustra tal cual debe ser. Pero esto parece que no son datos que le importe ni al gobierno que hace una planilla Excel de la sociedad, ni a la oposición que se sigue en el club del vedetismo sin entender lo que está pasando en serio en la República y sin importarle mucho, en definitiva, cómo pueda terminar todo esto, porque a ellos se les ocurre pelear espacios de poder invisible, porque son espacios de poder invisible, porque la Argentina va a ser irrealizable si seguimos en este territorio haciendo lo que estamos haciendo. Ayer, en La Matanza, el partido de Moyano hacía su propio lanzamiento, lo hacía en Esmata, con Piñanelli, que es el secretario general del sindicato de Esmata. Yo me acuerdo que fue el primer secretario que se abrazaba y recibió a Mauricio Macri en la campaña presidencial. El primer gremio que apareció ofreciéndole el hermoso auditorio que tiene Esmata en la calle Belgrano y demás, para que se luciera Macri. ¿Y qué hicieron allí? Promesa del desarrollo automotriz. Bueno, mientras ayer el secretario general de Esmata se juntaba con Moyano en el lanzamiento del partido de Moyano, etcétera, 1.500 trabajadores de la General Motors fueron suspendidos al menos por un mes porque la producción automotriz de mayo cayó el 35%. Por la tarde, en simultaneidad con lo que pasaba en La Matanza,
se hacía la presentación de un local partidario de La Baña, y uno de los que habló fue Benítez, el de la Asociación Textil. Está quebrada la industria textil, un 50% de la maquinaria no se usa, los talleres clandestinos abundan por todos lados y todos los días se echan trabajadores textiles. Y él estaba preocupado por el lanzamiento político de La Baña, como Peñalelli por el lanzamiento político del partido de Moyano, etcétera. Está bien, claro, está bien que se metan en política y traten de modificar la realidad. Pero le recuerdo lo que está pasando en sus gremios. Le recuerdo la realidad de todos los días. En el mientras tanto, el gobernador de Tucumán, que es médico, lo fue a visitar a Alberto Fernández a la clínica, porque como es médico, Mansur preguntó por su estado de salud, lo dejaron pasar y se reunió con Fernández, que hoy vuelve a la actividad. Y Fernández le dijo: desde que me proclamaron, vos no me diste muchas manos ni te comprometiste mucho en mi campaña. Claro, y no lo hizo porque Alperovich le estaba fragmentando Tucumán y tenía el guiño de Cristina. Entonces Mansur no sabía qué tenía que hacer. Bueno, ahora parece ser que lo tranquilizaron a Alperovich. Si eso que le estoy contando es de un lado, pasó otro hecho que demuestra que no entienden lo que está pasando en la Argentina, que se entretienen en otras cosas. Roberto Cuatromano, un hombre que hace 17 años se metió dentro de la candidatura de Macri con el sector de propuesta peronista de la Capital Federal de la mano de Cristian Ritondo, cansado de los dimes y diretes de los radicales, ayer publicó en las redes sociales una crítica muy fuerte que después la tuvo que borrar, donde decía que lo único que pueden aportar los radicales es un helicóptero. Y claro, se imaginan ustedes, dentro de la Alianza de Cambiemos, el escándalo que había, le hicieron borrar esto, pero él lo borró y dijo: es mejor perder con los amigos que hacer alianzas con los que se quejan todo el tiempo, que son desagradecidos y que se le ofreció la vicepresidencia y lo único que se le ha ocurrido es pedir una interna contra Mauricio en las PASO. Y Cuatromano, que se identifica en redes sociales como peronista, dice: lo único que puede aportar el radicalismo es un helicóptero. Es decir, las crisis humanas, las crisis políticas, el entretenimiento de estas cosas nos hace que tomemos con frialdad los otros números, porque total son números, no sabemos que son personas, son números. Que el 51.8% de los niños son pobres. Y entonces uno, así como ayer decíamos, nos importan los 100 pesos que vale el kilo de pan, nos importa mucho lo que pasa con nuestra juventud, con nuestros niños, y nos importa mucho que pretendan hacer el fraude escondiendo a 1,5 millones de jóvenes para ver si por la duda no sea cosa que estos jóvenes voten en contra del gobierno. No tienen vergüenza. Están preocupados y ocupados en sus problemas personales. Les importa muy poco la sociedad en su conjunto y hay un terrible egoísmo y una ceguera que no les permite ver la realidad nacional. Entonces, cuando uno tiene que a las 6 de la mañana empezar a decir cosas, nos cuesta porque sabemos que la gente que está escuchando le terminamos de complicar la mañana. Pero nuestra verdad, que no es la verdad absoluta, sino que es la nuestra, no la queremos cercenar, no la queremos secuestrar. Queremos que se difunda, queremos que pase, queremos que esa verdad que es nuestra, usted la analice, la discuta, pero por lo menos que la tenga, porque no se la cuenta a nadie.
Es una vergüenza lo que nos pasa como sociedad y la indiferencia que tenemos. Nos hemos acostumbrado que cuando hay un hombre en situación de calle, lo esquivamos, porque además como está tirado, a lo mejor hasta tiene olor, porque no se baña, y aparece un gordo que le prende fuego a dos indigentes que le molestaba. ¿Ustedes se dan cuenta dónde está la sociedad? ¿Se dan cuenta dónde estamos los argentinos? ¿O todavía no nos dimos cuenta de cómo somos y qué nos pasa? Frente a esto, y frente a estas situaciones de confusión constante y permanente, renunció 6 meses antes el intendente radical de Capilla del Monte por una interna entre los radicales y porque no tenía la plata para pagar el sueldo a los trabajadores municipales. Entonces, al mejor estilo de Alfonsín, se fue 6 meses antes, dijo, me voy. Es el tercer intendente radical que renuncia por las peleas de la interna radical en Capilla del Monte. A los capillenses podrían votar a otro que no sea radical, ¿no? El tercero, que tiene problemas internos, se va. En esta crisis, donde a nosotros nos importa mucho saber a quién vamos a votar, sepamos para qué lo queremos votar y sepamos que en esta democracia fraudulenta ellos resuelven sus problemas, pero muy pocos piensan en resolver el problema de todos. En la Argentina, del trigo, el pan vale 100 pesos el kilo. En la Argentina, de vastos territorios sin cultivar, el 30% de la población tiene hambre y el 50%, más del 50% de sus niños son pobres, se alimentan mal, están desnutridos, se visten mal, viven en hogares difíciles y hay más de 4.400 villas en la República. Esto es lo que hicimos. Está en nosotros querer cambiar la realidad, pero me parece que tendríamos que mirarnos todos los días a un espejo y dar cuenta que no somos tan buenos como creemos y empezar a reformarnos el yo interior para el nosotros colectivos. No existe una Argentina donde a uno le vaya bien si a la sociedad le va mal. Ese individualismo capitalista ha matado el sentido de una comunidad organizada. Por eso se agranda en los tiempos la ausencia de Perón y se agranda el pensamiento de aquel que dijo que era imprescindible organizar la comunidad. Es un momento harto difícil y estamos hipotecando el futuro del país, que son los jóvenes y nuestros niños. Y lo dice alguien que ya está en la tercera edad, pero que alguna vez en la Argentina fue uno de los únicos privilegiados.